Ok, muchas gracias por estar presente en esta nueva sesión de electivo de Introducción a la Morfometría Geométrica y Ecomorfología. Y en la clase de hoy va a ser una clase donde nos vamos a detener a conversar un rato sobre cómo estudiar la covarianza, ¿cierto?, entre información de la forma, ¿cierto?, con respecto a otras variables que pueden estar covariando con la forma, que pueden ser de nuestro interés, ya sean variables ambientales, variables de datos de dieta, o, o cuando queremos comparar la morfología en, en distintos módulos, ¿cierto? Podemos ahí también incorporar esta aproximación estadística. Entonces, podemos encontrar que la forma, ¿cierto?, como la hemos entendido a lo largo del curso, este concepto de forma puede estar covariando, ¿cierto? Y es principalmente uno de los grandes paradigmas de la ecomorfología, ¿cierto? Que la forma, el cambio de forma o la variabilidad fenotípica, ¿cierto?, es respuesta a una cierta forzante. Y esta forzante puede ser el ambiente, como una corriente muy rápida, puede dar origen a una cierta morfología, interacciones ecológicas, ¿cierto? Como por ejemplo las relaciones depredador-presa, pueden también generar morfos que pueden tener caracteres distintos. Y uno de los grandes relaciones que se ha observado es la forma de la mandíbula o del hocico respecto de la dieta. Por lo tanto, también hay una relación ecomorfológica relevante y donde en este caso la oferta alimentaria o la disponibilidad de presa y los tipos de presa que hay en un sistema pueden dar origen a generar o a seleccionar, ¿cierto?, una cierta morfología. Por lo tanto, tenemos entonces varios aspectos dentro del ambiente, ¿cierto?, que pueden ser desde mediciones hidrográficas o meteorológicas del ambiente en el cual está el organismo que estamos estudiando, ¿cierto? Eh, Como ciertas características bióticas, ¿cierto?, pueden dar origen entonces a variaciones de la forma. Entonces, podemos tener, como tenemos aquí, covariaciones de la forma asociadas al tamaño, porque las que hemos ya visto en el caso de la alometría, ¿cierto?, que en ese caso podemos tener desde respuestas univariadas, ¿cierto? En este caso el tamaño es una respuesta univariada, ¿sí? Y la aproximación matemática es una regresión múltiple, la aproximación estadística, ¿sí? También podemos tener covarianzas de la forma con la dieta, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos con datos de dieta, ¿sí?, tenemos una respuesta en este caso multivariada, ¿sí?, porque tenemos múltiples ítems dieta o ítems presa, ¿cierto?, ya sea el contenido estomacal o identificado a través de algún otro método, ¿cierto? Podemos identificar los grupos taxonómicos que depredan el organismo, suponiendo que es un organismo carnívoro o herbívoro, ¿cierto? Eh, Estas distintos tipos de dieta entonces pueden ser utilizados como cada una como una variable, ¿ya? Entonces en este caso generamos una matriz o un bloque de datos que corresponden a la dieta. Y en el caso de las condiciones ambientales, ¿cierto?, sistemas terrestres, sistemas acuáticos, tenemos una matriz de datos ambientales, que pueden ser datos de humedad, datos de viento, dirección e intensidad del viento. En el caso de sistemas marinos, sistemas acuáticos, tenemos la temperatura del agua, su salinidad, la concentración de oxígeno disuelto, pH, ¿cierto? Todas las variables que nosotros podamos medir. Y en ese caso también tenemos una respuesta multivariada, ¿sí? Entonces, tenemos aproximaciones multivariadas en el cual tenemos que estudiar la covarianza, ¿cierto?, de bloques de datos. Entonces, para aproximarnos a este análisis, ¿cierto?, aparece un método, es una proposición, ¿cierto?, que es muy utilizada por los ecomorfólogos, es utilizar esta aproximación que se llama análisis de cuadrados parciales mínimos, en su sigla en inglés llamada PLS, por Partial Least Square, ¿sí? Este es un método que es de exploración, es un método de ordenación,
¿sí? Es un método muy utilizado en ciencias sociales, no así en ciencias biológicas. No ha tenido tanto uso como, por ejemplo, las regresiones o el caso de análisis de componentes principales, ¿sí? El PLS, como dice acá, es un método que estudia la asociación, o en este caso la covarianza, ¿cierto?, entre dos o eventualmente más set de variables, ¿sí? Lo que implica entonces que no hay una presunción de que un set predice o determina el otro, ¿ya? Y esto es un punto importante a considerar porque no está tratando de determinar la causalidad, ¿sí?, de una variable respecto a otra, sino que la covarianza, es decir, son dos variables que están en un mismo camino, o sea, dirigidos, o tienen un mismo vector con una misma dirección, ¿sí? En este caso, los dos sets de variables que se pueden estudiar, porque en teoría nosotros podemos analizar más de dos bloques de datos utilizando esta aproximación del PLS. Sin embargo, aún no se ha desarrollado matemáticamente un uso real de hacer un PLS con tres bloques de datos. Entonces, lo que se hace es que si uno tiene más de dos bloques de información, hace todos los pares, ¿ya? Pero generalmente uno trabaja con un bloque de datos morfológico, ¿cierto? Que puede estar dividido en dos bloques o más bloques, ¿cierto? Que van a corresponder a los módulos, si es que nos interesa hacer estudios de integración y modularidad. Y por otro lado, tenemos las aproximaciones donde tenemos dos bloques de datos, un bloque de datos morfológico y otro bloque de datos que puede ser estas otras orígenes de información, como les comentaba, datos ambientales, meteorológicos, oceanográficos, hidrográficos o físicos, químicos, y otros que tengan relación con la dieta, por ejemplo, y los grupos taxonómicos. Eh, una de las cosas interesantes, como les comentaba, entonces, no, el modelo o la aproximación del PLS no considera entonces que una set de variables domina o causa a la respuesta de la otra set de variables, sino que los considera entonces como dos grupos intercambiables en el sentido que son tratados de la misma forma, ¿ya? No es que uno dependa del otro, ¿ya? Y también los bloques de datos, ¿cierto? Nosotros asignamos a priori, ¿cierto?, el tipo de bloque de datos, ¿sí? Ustedes en el software seleccionan cuáles son los bloques de datos de información que se incorporan para hacer el PLS. Es decir, eso lo diferencia mucho, ¿cierto?, de un análisis multivariado exploratorio, porque a diferencia de un dato exploratorio donde uno podría decir, mira, aquí hay un bloque de información y este es otro bloque de información, ¿sí? Nosotros no podemos establecer eso usando el PLS, ¿sí? El PLS solamente nos va a servir para comparar, ¿sí?, bloques de información, pero no para establecer cuáles son los bloques de datos, ¿ya? ¿Sí? Como dice aquí, el método no sirve para identificar bloques de datos, ¿ya? También este método es útil para analizar correlaciones entre unidades, pero no para subdividir el todo en unidades, ¿sí? Por eso no sirve como un método exploratorio, porque nosotros tenemos que tener establecidos a priori, ¿cierto?, nuestros subconjuntos de datos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar integración o modularidad, ¿sí? En ese sentido, yo ya tengo claro cuáles van a ser los bloques, ¿sí? El Morpho.j ofrece, ¿cierto?, finalmente una sugerencia de datos donde se maximiza la covarianza, ¿ya? Pero que son hipótesis creadas a posteriori, ¿ya? Y finalmente, el PLS también es llamado en artículos de los 80, de los 90, Singular Warp Analysis, ¿sí? Así que si ven este nombrecito, se refiere en realidad a un PLS, ¿ya? Entonces, veamos acá, el, el PLS lo que genera entonces es que para cada bloque de datos, ¿cierto? Trabaja con matrices, ¿cierto? En cada bloque de datos entonces se genera lo que se denomina un singular value, ¿sí? Que es un valor singular,
que lo que hace entonces es tratar de maximizar la covarianza de los sets de datos que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si en una matriz de datos tenemos 4 variables, ¿sí? ¿Cierto? Y en otra matriz de datos tenemos 3 variables, ¿cierto? Entonces, lo que hace el PLS es tratar de maximizar la covarianza entre para cada uno de las variables, ¿cierto? Genera entonces un valor singular, ¿sí? Este valor singular, ¿ya? Y ese valor singular después se comparan esos valores singulares de la matriz 1 o del bloque de datos 1 con el bloque de datos 2, buscando cuál de todos esos valores singulares tiene un mismo, se maximizan los vectores, ¿cierto?, de covarianza, ¿ya? Entonces, a diferencia de una regresión, el PLS, ¿cierto? Porque en las regresiones ya sabemos que tenemos una variable independiente y una variable dependiente, ¿cierto? Y nuestra variable dependiente siempre va en el eje Y, nuestra variable independiente va en el eje X, ¿cierto? Por lo tanto, Y depende de X, ¿sí? Esa es una regresión lineal simple, ¿sí? Pero en el caso del PDS no se toma esa aproximación, sino que se toman simétricamente. Ambas variables, ¿cierto? Se toman simétricamente. No que una dependa de la otra. Y también entonces, el PLS supone que ambos sets están relacionados linealmente a una misma causa subyacente, ¿ya? Ya esa causa subyacente, que puede no haber sido medida, ¿sí? Porque, mm, como les reitero, esta aproximación estadística al PLS nos va a generar covarianzas, ¿sí? Y de todas las variables que nosotros incorporemos, va a identificar cuál es la variable que está covariando más con la otra variable del otro set de datos, ¿sí? Y con eso podemos, identificando esas dos variables dentro de cada bloque, ¿cierto? Y estableciendo entonces cuánto es el máximo de covarianza, ¿cierto? Podemos determinar entonces, inferir algún tipo de relación entre la variabilidad de la forma y la otra variable o el otro factor de interés, ¿ya? Entonces, yo reitero entonces el hecho de que esta variable latente es la que está generando, ¿cierto?, la respuesta o está gatillando la respuesta de la matriz 1 y la matriz 2, ¿sí? Entonces tenemos un agente forzante que fuerza dos sets de datos, ¿sí? No es que el set de datos 1 influye sobre el set de datos 2 o viceversa, ¿ya? Por eso difiere, ¿cierto?, de una regresión donde uno establece a priori, ¿cierto?, que una variable depende de la otra. Entonces, veamos acá cómo funciona, veamos algunos ejemplos para poder ir entendiendo qué tipo de información puede ser incorporada para realizar un PLS y tratar de establecer entonces relaciones ecomorfológicas entre variables ambientales y variables morfológicas, ¿sí? Acá usando incluso morfometría clásica, ¿cierto? Que este es un paper de Klingenberg y Kau de 1996, donde hacen un estudio de la ecomorfología de la dieta y de peces antárticos, ¿sí? Entonces, este es un artículo donde se establece la relación entre la covariación entre la dieta y la morfología de los nototénidos. Usaron medidas morfométricas clásicas, datos de longitud, ¿cierto? Atenta Tamara, algo así te va a servir. eh, Donde entonces tiene medidas morfométricas lineales, ¿cierto? Y además hace el contenido estomacal, que en el caso de Tamara, por ejemplo, van a ser sus variables ambientales, ¿cierto? De humedad, latitud, longitud, altitud, etcétera, ¿sí? En este caso, la otra matriz de datos corresponde a los datos de dieta y morfometría. Entonces, tenemos entonces el análisis, ¿cierto? Nos genera estos dos sets de datos, ¿sí? Este nos muestra un eje 1 y nos ordena entonces la información, ¿cierto?, de la máxima covarianza, ¿sí? En este caso está ordenada en el eje 1 y el eje 2, ¿cierto? Eje 1 y eje 2, y también siempre el eje 1
¿cierto? Es más importante que el eje 2. El morfo J o morfo J nos va a entregar los porcentajes de covarianza explicada, ¿cierto? Por cada uno de los ejes. Y en función de entonces de este eje, podemos establecer si los vectores, ¿cierto? ¿Cuál de todos estos vectores se están asociando más respecto a uno respecto al otro? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en el eje morfométrico, las líneas más largas son las que están generando más varianza. En este caso es HW, que se refiere a uno que no está aquí, porque no la veo. Ay, la ven ustedes, ¿no? No la veo. O L, que sería el diámetro del ojo, y el CPD, que es la altura de la cola, la altura caudal, ¿ya? De la aleta caudal. Entonces, estas variables, que la más larga que no sabemos bien qué es lo que es, igual que ese AFL, que es esta AFL es la longitud de la aleta anal, ¿sí? Hay que buscar las líneas donde que se maximicen en este eje y en este eje, ¿cierto? Y ver con qué están covariando. Por ejemplo, entonces, este HW, que no sabemos qué es lo que es, que puede ser, esa W width, es ancho. Debe ser el ancho de la cabeza, head width. La H de la cabeza de head. Entonces, el ancho de la cabeza, por ejemplo, está asociado fuertemente a una alimentación con anfípodos y otros invertebrados bentónicos. Es decir, aquellos peces que tienen cabezas más anchas tienden a alimentarse de más anfípodos y de otros invertebrados. Así similarmente, AFL, que es esta la longitud de la aleta anal, ¿cierto? Aquellas especies que tienen las aletas anales más largas, ¿sí? Tienden a alimentarse, ¿cierto? O están covariando con los misidáceos. Es decir, aquellas especies que tienen aletas anales más largas comen más misidáceos, ¿sí? Y, por ejemplo, CPD, que dijimos que era esta la altura del pedúnculo caudal, ¿sí? Aquellos peces que tienen el pedúnculo caudal más ancho, es decir, son de cola gruesa, ¿sí? Tienden a alimentarse de más terópodos, ¿ya? Entonces, de esta forma, que es una forma entre visual, pero también sustentada por datos de covarianza, ¿sí? Podemos establecer estas relaciones entre variables morfométricas, ¿cierto? O variables de forma, ¿sí? Y otra variable que sea de interés, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un práctico. Yo tengo que mandarles los datos ahora, los voy a subir al, al, al Classroom, ¿sí? Para que ustedes lo puedan bajar, el archivo MorphoJ. Y esto está basado en un paper que está publicado en el Journal of Fish Biology. Es un estudio que se realizaron con muestreos en la zona del Pacífico suroriental. Todos estos puntos que se ven aquí son de 3 campañas oceanográficas, y se recolectaron estos pececitos que son mictófidos, que son peces linterna. Son peces que tienen la característica de que cuando son estados larvales viven en los primeros 100, 200 metros de la columna de agua, y a medida que van creciendo van profundizándose, y ya cuando son juveniles o adultos pueden realizar migraciones desde los 800, 700 metros de profundidad a la superficie, a escala diaria, ¿ya? Y son un género, ¿sí? que tiene presentes 2 especies en el Pacífico Sur, tanto el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, que son estos que son el Diogenictis atlanticus y el Diogenictis laternatus, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en este estudio fue comparar la dieta, ¿sí? De ambas especies, ¿sí? A través de estudios de contenido estomacal. Eso significa abrirle la guatita a cada uno de estos pececitos bajo la lupa, ¿sí? Sacarla ahí sobre el portaobjetos y después llevárselo a un microscopio, identificar las presas, sacarle fotos a las presas, medir las presas, estimar el volumen de cada una de las presas. Entonces tenemos los datos de numéricos, volumétricos, ¿cierto? De cada una de estas presas, ¿ya? Y entonces se consideraron estos landmarks que tienen, si se fijan, la configuración, una configuración relativamente sencilla, que está compuesta solamente de 6 landmarks, pero que está enfocada en 2 estructuras, ¿sí? Entonces, más que importar eh,
que haya una gran cantidad de Landman para capturar todas las morfologías del organismo, ¿sí? Uno puede también considerar una configuración relativamente sencilla que esté enfocada en ciertos aspectos de la estructura. En este caso, tienen que ver con la posición relativa del aparato mandibular oral, es decir, la premaxila, la maxila y el dentario, que son los que sujetan la mandíbula superior y la mandíbula inferior, y también el tamaño o el diámetro, ¿cierto?, de la cuenca ocular, como un proxy también del tamaño del ojo, ¿sí? Que también tiene relación con la capacidad de visión y de identificación de las presas, ¿ya? Entonces, contándole un poquito esto, voy a proceder entonces vamos a ir al Drive, perdón, vamos a ir al Classroom. Classroom. Y aquí estamos. Y vamos a subir entonces el archivo que vamos a usar el día de hoy. Entonces quiero poner ejercicio de PLS clase 10. Bien, entonces ahí ya está publicándose. Ahí está el archivo MorphoJ, ya, para que lo puedan bajar. Y vamos a abrir nuestro software, ya, y voy a abrir este archivo entonces. Creo que ya lo había abierto. Bien, entonces aquí está el archivo, que ya está hecho todos los análisis, ¿sí? En este caso tenemos la configuración, ¿cierto? Aquí vamos a mostrarle el Diogenesis Display Wraps. Diogenesis 6. Ya. Entonces aquí en esta base de datos, miren, vamos a revisar acá en los classifiers, ¿sí? Tenemos la fotografía de estas dos ejemplares, ¿cierto? Está identificada por DA y DL. Están identificados los nombres de las especies. Son, como les comentaba, son dos especies, Diogenesis atlanticus, Diogenesis laternatus, y está identificado entonces el individuo y su réplica, ¿sí? Y también tenemos entonces, si vamos ahora a las covariables, ¿sí? Aquí en las covariables es una de las cosas que aquí es la parte donde uno tiene que incorporar la otra matriz de datos, ¿sí? Entonces, en esta parte es relevante porque aquí uno identifica efectivamente cuál es su bloque, el otro bloque de datos, ¿ya? Entonces, acá dentro de las covariables, ¿cierto? Tenemos incorporada la información de la dieta, ¿ya? Entonces aquí tenemos los números de organismos, ¿cierto? Que fueron identificados, y aquí ven que hay hartos ceros, ¿sí? Pero tenemos ahí algunos números, unos 10, 1, 5 aquí entre medio. Están todas las ítems expresas que fueron identificados en los contenidos estomacales de estos pececitos, ¿sí? Copepoditos, calanoideos, restos quitinosos, metanauplis de copépodo, nauplis de copépodo, restos de copépodos, copepoditos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Ahí está el listado completo, ¿ya? Entonces, entonces, para esto, ¿qué requerimos? Requerimos que para cada uno de los individuos que yo tengo digitalizado, ¿sí? Tengo que tener la otra información ecológica que sea relevante, ¿sí? Y esta otra matriz de datos ecológicos tiene que estar individualizada también, ¿ya? Entonces aquí, para cada uno de los individuos que tenemos digitalizados, tenemos la información de la dieta, ¿sí? Si tengo más datos de dieta que de individuos o viceversa, ¿no? Tengo que filtrar.
Ya tengo que seleccionar solamente aquellos individuos que yo haya hecho el análisis generalizado de Procrustes, ¿cierto? Y todo el análisis multivariado, tengo que tener la misma cantidad de individuos, ¿cierto? Con sus datos físicos, ambientales o biológicos. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo datos o individuos que recolecté en un mismo lugar de muestreo? ¿Sí? Y tengo, por ejemplo, bueno, no sé, por ejemplo, Tamara fue a capturar flores, ¿cierto? De cactácea y pudo recolectar 20, 30 flores en una sola tarde de muestreo. Entonces, los datos que, por ejemplo, si ella fue con una estación meteorológica, suponiendo, ¿cierto? Pone estación meteo, ¿cierto? Para tener datos de viento, de humedad del aire, etcétera, mientras va a recolectar las plantas. Y entonces, esa misma información se repite para cada uno de los individuos que fue recolectado ese día, ¿sí? O si después ella tiene datos de imágenes satelitales o de alguna página web, ¿cierto? La misma información se replica para todos los individuos que fueron recolectados en una misma fecha, en una misma localidad, donde tenemos un solo dato ambiental, ¿sí? Entonces, no es que se pongan un solo valor, ¿cierto? Y el resto queda en cero. Tampoco hay que llenar con... Y aquí el cero también cobra relevancia, es decir, en este caso, si no hay dato, no hay que poner cero, ¿sí? Porque si uno pone cero, porque temperatura cero, ¿sí? No es lo mismo que no haya datos de temperatura, ¿cierto? Entonces es relevante acá, pero en este caso, una empresa cero significa que no estaba nomás, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener consideración entonces en el concepto del cero dependiendo de la variable, ¿cierto? Que uno esté considerando, ¿ya? Entonces, en esta parte donde ustedes, como covariable, es donde se construye finalmente la información, se tiene la información para hacer el PLS, ¿ya? En el, en el paper que teníamos aquí, quiero mostrarles una cosita. Aquí, bueno, y esto se lo quiero mostrar acá, o quizás podemos verlo aquí también, en realidad, que lo tenemos a aceptar. Entonces aquí tenemos el CBA, ¿sí? Es el CBA entre forma, entre las dos morfos, ¿sí? Y, el wireframe está exagerado, ¿cierto? Porque aquí los valores van aquí en 1, menos 1, aquí está como 10. Acuérdense, siempre es importante, ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia de 2 entre, entre la primera, entre esta y esta, como 2 unidades, o quizá una unidad, un poquito. Pero esta es más o menos la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, veamos, vamos a hacer entonces aquí. Vamos a ir aquí, donde dice covariación, ¿sí? En la parte de covariación, vamos a hacer un PLS, ¿ya? Si se fijan aquí donde sale el PLS, me aparecen dos posibilidades, dice dos bloques separados o dentro de una configuración. Cuando selecciono dos bloques separados, estoy considerando cualquier tipo de aproximación donde la morfología responde a otro set de datos, ¿sí? Cuando elijo within a configuration, o dentro de una configuración, lo que estoy pensando hacer son análisis de integración y modularidad, ¿sí? Entonces, si tengo dentro de una configuración, yo puedo identificar cuáles son los bloques, ¿ya? Pero para este ejercicio, vamos a ir acá donde dice dos bloques separados, ¿ya? Entonces, me dice un PLS, ¿sí? En este caso vamos a hacer un PLS, pero independiente de la especie, ¿sí? Porque aquí tenemos dos especies, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo que podemos hacer PLS separados por especie y podemos hacer un PLS integrado, ¿cierto? Es decir, incorporando las dos especies. Entonces tenemos que seleccionar los bloques de datos, ¿ya? Entonces, podemos elegir el primer bloque de datos que sea los datos de morfología, ¿cierto? Los datos entonces que son de las coordenadas de Procrustes.
Entonces tenemos aquí Diogenistis. Las coordenadas de Procruste van a ser nuestro primer bloque de datos, que representan la forma, ¿cierto? Y nuestro segundo set de datos van a ser las covariables, ¿sí? En este caso, ¿cuáles covariables? Todas, porque queremos saber de toda esta gran matriz de datos de dieta, ¿covaría esta matriz de datos de dieta con la matriz de datos de forma? ¿Ya? Entonces, para eso, vamos también a pedirle un test de permutación, ¿sí? El test de permutación lo que nos va a hacer, va a cuantificar la eh, independencia de las dos variables. ¿Son independientes o no son independientes? Es decir, es un test de correlación, ¿sí? Y también le vamos a pedir de que haga el análisis por especie, dentro, digamos, de la configuración general, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner entonces PLS entre especies y dieta, o entre en realidad entre morfos y dieta agregado por especie. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner que lo incorpore en subgrupos y que el subgrupo sea la especie. ¿Sí? Entonces identifico la especie como el factor o el relevante. ¿Sí? Y le digo entonces, ejecútelo. Ya. Entonces, acaba de hacer el análisis. Entonces vamos a ver qué nos dio la información. Vamos a cargar aquí el wireframe, ¿ya? Entonces tenemos este bloque 1. Fíjense que aquí es importante cómo está descrita la información. Dice bloque 1, PLS 1. ¿Ya? Como les comentaba, el PLS también se descompone en vectores, o variables, ¿cierto? Que van a ser PLS1, PLS2, PLS3, etcétera, ¿cierto? Que va a ser los porcentajes de covarianza en los cuales se explican las dos matrices de datos, ¿ya? Que pueden ser desde mínimo 2 a más, ¿ya? Veamos el resultado acá. Mejor, veamos primero el resultado. Acá está entonces la información, dice análisis de cuadrados parciales mínimos, ¿cierto? PLS entre morfos y dieta agregado por especie. Y ahí nombra, este es un análisis de PLS agregado dentro de cada grupo. ¿Qué grupo es? La especie. ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación? Entonces tenemos aquí 12 coordenadas de Procrustes que representan la forma del pescadito, de los pescaditos, y después tenemos la dieta, ¿sí? Que son todas estas variables que representan la dieta, ¿sí? Y 172 datos. Entonces, nos salen los coeficientes para el bloque 1, ¿cierto? Aquí está el corrido, pero son el bloque 1, todos estos son los datos del bloque 1, que son la forma, ¿sí? Entonces tenemos aquí PLS1, PLS2, PLS3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, toda la covarianza, ¿sí? La covarianza entre la forma y la dieta está explicada por 8 PLS, ¿sí? 8 ejes. Y aquí entonces tenemos los datos de los coeficientes de cada eje, ¿sí? Que también se interpretan de la misma forma, ¿sí? Que lo hemos hecho con los datos de los análisis de componentes principales, ¿sí? Acá tenemos después el segundo bloque de datos, ¿sí? Que corresponden a los datos, a los coeficientes de PLS de cada uno de los ítems presa, ¿sí? Después tenemos el resultado de un test RB, ¿sí? Si se acuerdan del test RB, lo comentamos antes y también lo pasó el profesor Hugo Benítez, ¿sí? El coeficiente RB de Escoffier es un índice de asociación o de fuerza, ¿cierto? Entre dos sets de datos, ¿sí? Y entonces estima un valor bastante bajito, porque el RB va de 0 a 1, donde 1 hay una máxima covarianza y 0 no hay covarianza, ¿sí? Entonces tenemos un valor bien chiquitito, 0.03, ¿cierto? Tenemos el test de permutación que le pedimos hacer para ver si eran independientes ambas bloques de datos, nos da un valor P de 0,0659, ¿sí? Entonces, según esto, no debería ser significativa la asociación, no sé, serían independientes, ¿ya?
Entonces aquí tenemos después los 8 PLS con sus valores singulares y sus valores P, ¿cierto? Y cuánta covarianza explican. Y si se fijan acá, el PLS1, ¿cierto? Es el que explica mucho más covarianza que todo el resto, ¿sí? Si se fijan, la sumatoria de estos porcentajes de covarianza van a dar 7, ¿ya? Entonces tenemos un 88,78% de la covarianza está explicada en el PLS1, ¿ya? Entonces, en el PLS1 es donde tenemos que ver, ¿sí? ¿Sí? Donde tenemos que ver efectivamente, ahí es donde podría haber la covarianza, aunque ya no está diciendo este valor, ¿cierto? Que probablemente no hay mucha significancia. Entonces, primero identificamos numéricamente cuáles son los factores más importantes. Si se fijan acá, de los valores más extremos, tenemos este, 0,051, que serían las coordenadas de Procruste 7. ¿Sí? En este caso tenemos, acuérdense que aquí tenemos 1, 2, sí, por cada landmark, ¿cierto? En este caso tenemos un set de 6 landmark, ¿cierto? Entonces tenemos dos coordenadas de Procrustes por landmark. Uno que representa las variaciones en el eje X y el otro que representa las variaciones en el eje Y, ¿sí? Entonces, si tenemos los mayores valores en las coordenadas de Procrustes 7, significa que tenemos 1, 2 es del 1, 3, 4 es del 2, 5, 6 es del 3, 7, 8 es del 4. Entonces el landmark 4 es uno de los que está variando más, ¿cierto? Particularmente en el eje X, ¿cierto? Y eso está covariando. Y aquí tenemos que ver cuál es el valor más grande. Fíjense aquí, en este caso, nos da esto. Nauplis de Copépodo, ¿ya? Entonces, los Nauplis de Copépodo, numéricamente, ¿cierto? Están moviéndose mucho, ¿cierto? Están covariando al unísono con movimiento en el eje X del landmark 4, ¿ya? Y eso es lo que nos dice esto, ¿ya? Ahora, viendo estos resultados, vamos a la gráfica y veamos cuál es el landmark 4. El landmark 4 que está aquí, ¿cierto? Lo podemos ver en la fotografía, o en el paper mejor. Profe, ¿Sí? como que me perdí, porque como que era el landmark 7, según yo, el que tenía el número Sí, más grande. sí, sí, ya sé que, ya, reitero eso para que no se pierda. Ya. Sorry. No, está todo bien, sí, de eso se trata. Mira, aquí veamos aquí en el zoom, hagámosle un zoom acá a la imagen, ¿sí? Fíjense cuántos landmarks hay. Digitalizados tenemos 6, ¿sí? Y si vamos acá, tenemos 12 coordenadas de Procrustes, ¿sí? Entonces, para cada landmark, tengo 2 coordenadas de Procrustes. El landmark 1 tiene el Procrustes Coordinate 1, que representa las variaciones en el eje X, y del landmark 1, y el Procrustes Coordinate 2 representa los movimientos en el eje Y del landmark 1, ¿sí? Entonces, el 1 y el 2 son del landmark 1, el 3 y el 4 son del landmark 2, y así. Por eso, cuando vimos en el landmark, la coordenada de Procrustes 7, representa una variación principalmente en el eje X, ¿sí? Del landmark 4. El landmark 4 que está aquí, ¿cierto? Que es la base de la inserción del opérculo, ¿sí? Aquí es donde se inserta el opérculo con la mandíbula, ¿sí? Con el dentario, ¿sí? Que sería más o menos, hay un huesito que se llama cuadrado, o angular, en realidad se llama angular articular, ¿sí? Ese huesito genera entonces el movimiento y la apertura y el cierre de la boca. Y eso se mueve mucho, ¿cierto? Entre especies, se mueve mucho en el eje X, ¿ya? Y eso es lo que nos está representando la gráfica aquí, ¿ya? Ese movimiento, ese landmark 4, que si se fijan no es el landmark que más se está moviendo, ¿sí? Si lo que nos está indicando este análisis, nos está mostrando cuáles son los caracteres, cuáles son las variables dentro de cada matriz de datos que está covariando más con otra variable de un segundo set de datos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la variable que está más covariando? Está covariando el movimiento del eje horizontal del landmark 4, que es el angular articular, con mayor presencia de Nauplis de Copépodo.
Es decir, los que tienen, por ejemplo, los que tienen más atrás esa angular articular, ¿cierto? Porque ahora veamos la dirección del eje, ¿ya? Porque son varias cosas que hay que tener en consideración. Ahora, primero identificamos cuáles eran las dos variables, ¿cierto? Que covarían más del bloque 1 y del bloque 2, ¿sí? Aquí, en resultados. Y habíamos dicho que por este lado teníamos este 0,51 y después teníamos el 11 y el 12, que serían el 6. Y eso estaban covariando heavy con este, que es el que tiene más extremo, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso es negativo el valor, ¿sí? Los Naupris de Copepodo tienen un valor negativo, ¿sí? Y acá el Procrustes Coordinates, el número 7, es positivo, ¿sí? Entonces, si es positivo, y el 7 se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y entonces los Naupris de Copépodo, que tienen valor negativo, van a estar moviéndose hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos entonces que aquellos que tienen este más a la derecha, ¿sí? Si se mueve más a la derecha, esto significa entonces que los Naupris disminuyen, ¿sí? Es decir, cuando el huesito articular angular está más hacia la derecha, es decir, más distal, ¿cierto? Si usamos una terminología morfológica, si está en una posición más distal, entonces disminuye la abundancia de Nauplis de copépodo en ese individuo. Si la posición del huesito angular articular está más frontal, ¿cierto? Eso significa entonces que ese individuo justamente tenía mayor cantidad de Nauplis de copépodo, ¿ya? Entonces, aquí en las coordenadas de Procruster nos muestra entonces la configuración, ¿cierto? De la variabilidad, ¿cierto? Acuérdense que en este caso siempre el color gris representa la imagen consenso y el color negro representa la imagen final. En el bloque 2 de datos, fíjense aquí podemos ver claramente, ¿cierto? Aquí esto es más parecido a lo que había mostrado con los datos morfométricos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. Fíjense aquí entonces. Aquí tenemos, fíjense, el bloque 2, PLS1. Entonces, nuestro ojo tiene que estar mirándose siempre en el PLS1. Fíjense que aquí está graficado el bloque 2, que son los datos de dieta, ¿sí? PLS1 versus PLS2. Y el PLS1 explica un 80 y tanto por ciento de la covarianza, el PLS2 explicaba poquito. Entonces, igual se ven aquí unas líneas grandes, pero estos de acá no son relevantes porque el principal eje de variación está acá en el eje X, ¿sí? Entonces, si se fijan, gran parte de los animales están comiendo más o menos lo mismo, ¿sí? Pero hay un grupo que varía harto con respecto a los Nauplis de copépodo, y hay otro grupo que varía, pero no tanto, con copepoditos, con restos digeridos, ¿cierto? Y con Nauplis, ¿ya? Nauplis que pueden ser no necesariamente de copépodo, pueden ser de otros bichitos, ¿ya? Entonces, esto que está acá, esta gráfica que está aquí, nos visualiza la información que tenemos acá en los resultados, ¿ya? Este gráfico que está aquí proviene de estos datos, de graficar el PLS1 con el verso del PLS2, ¿ya? Esta distribución de datos representa esta distribución de datos. Y esta configuración morfológica representa esta configuración morfológica, ¿ya? Esa que está ahí, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que comparar PLS1 de la matriz 1 con el PLS1 de la matriz 2 o del bloque 2, ¿ya? No se hace una comparación del PLS1 del bloque 1 con el PLS2 del bloque 2, ¿sí? Se comparan los mismos PLS, los mismos ejes, ¿ya? Para poder determinar la distribución de los vectores. Fíjense aquí cómo está explicado. Esto también tiene una forma muy parecida a los análisis de componentes principales. Nos muestra claramente cuáles son los ejes que tenemos que ponerle atención. Aquí claramente el eje 1 o el PLS1 es el que nos explica máxima covarianza, así que nos quedamos solamente con ese, ¿ya?
Después tenemos acá la distribución de los datos del PLS1 versus PLS. Aquí está graficado el bloque 1 PLS1 y el bloque 2 PLS1. ¿Sí? Y si se fijan acá, es decir, estos datos uno los puede exportar, ¿cierto? Y graficarlos después en el Excel. Pero aquí claramente lo que nos está mostrando que hay mucha más variabilidad en la dieta que en la morfología. ¿Sí? Se fijan los valores, el bloque 1 era los datos de forma, el bloque 2 eran los datos de dieta. ¿Sí? Numéricamente hablando, ¿sí? Son mucho más importantes los cambios en la dieta que los cambios en la morfología. La morfología no varía mucho, ¿ya? Por eso quizás los valores de covarianza no son tan fuertes, ¿ya? Porque aquí en este caso, en particular, se está trabajando con postlarvas, ¿ya? Cuando incorporamos un mayor variabilidad de tamaño, también dentro de la variabilidad de la forma, tenemos más chance de encontrar morfologías mucho más contrastantes y por lo tanto numéricamente los valores de las distancias de Procrustes son mayores. Y eso hace entonces de que este eje se pueda ver más grande y se pueda visualizar bien los datos. Acá no se nota mucho la diferencia, ¿sí? Y aquí están los datos del bloque 1 PLS1 versus bloque 1 PLS2, ¿sí? Y aquí están los datos del bloque 2 PLS1 versus los datos del bloque 2 PLS2. ¿Ya? En realidad, lo que nosotros tratamos de buscar finalmente es una tendencia, ¿cierto? Donde se maximice entonces la covarianza del grupo 1 y del grupo 2. Entonces, de esta forma, podemos identificar, ¿cierto?, qué variables dentro del set de datos relevantes, ¿cierto?, está covariando o no está covariando. Vamos a ver otro ejemplo con una matriz de datos que ya le había compartido antes, que son de la tesis de la Fernanda Orrego. Vamos a cerrar este. A ver. ¿Profesor? ¿Sí? No, no tenía una duda, es que no me acuerdo, no sé, pero ¿por qué los datos iniciales tiene que estar incorporado también la réplica? En este caso era principalmente porque había un n muestral bajo. Ah, Y la ya. réplica, es decir, la réplica también está incorporando variabilidad intraindividual, ¿cierto? En el caso de que incorpores la réplica, tienes que literalmente replicar también la información de la dieta, Sí, ¿sí? bueno, eso está muy Entonces, claro. va a tener una poca variabilidad morfológica asociada a un mismo set de datos, ¿ya? Ok. Eh, pero eso, no hay problema con eso, si no, no es cuestionable, para nada. Voy a cerrar entonces el proyecto este, ¿sí? Y voy a abrir el nuevo, pero ahora con el trabajo de la Fernanda. El del Austrolipos. Entonces, aquí está el PLS entre forma y ambiente. Aquí, en este caso, este es de un pececito. A ver, voy a mostrar para recordarle un poquito. Ahí. Y aquí está. Bueno, estos son los datos de la tesis de la Fernanda Orrego. Ella está trabajando con peces, un pez zoárcido, un pescadito parecido a un congrio, que tiene distribución en toda la Patagonia chilena. Y se recolectaron estos pececitos en todas estas localidades, ¿sí? Y en cada una de estas localidades, que corresponden a estas zonas donde hay hielo, donde hay mucho aporte de agua dulce, se tomaron datos de temperatura y salinidad, ¿ya? Y adicionalmente se midió la condición de los individuos viendo la relación entre longitud y peso, ¿ya? Entonces teníamos 4 variables entre biológicas y ambientales, ¿cierto? Que están acá. Vamos a ir acá al Project Tree, preliminaries. Tenemos los classifiers, tenemos la zona donde se muestrearon, que eran los colores que se vieron ahí, los individuos y sus réplicas, ¿sí? Y tenemos,
¿Qué me está mostrando esto? Y tenemos entonces dentro de las covariables, ¿sí? Tenemos entonces la longitud, el peso, el índice de Fulton, el KN, estos dos son índices de condición basadas en la relación longitud-peso, la temperatura del agua y la salinidad, ¿sí? Entonces, con esa información se hizo este PLS, ¿sí? Y está. Entonces aquí tenemos, pensando. Y aquí está. Entonces tenemos aquí el PLS entre forma y ambiente, ¿cierto? Tenemos 4 variables para el bloque 1, ¿sí? Que son Fulton, KN, temperatura y salinidad, y tenemos todas estas variables, ¿sí? Tenemos 40 variables para la distribución de los landmarks, ¿sí? Que esta es la distribución de los landmarks, ahí está, ¿sí? Es el ojo, la mandíbula, estos poros sensoriales que están marcados aquí de color verde y el opérculo, ¿sí? Todo esto nos representa la forma de la cabeza. Entonces vamos a tratar de establecer si es que la forma de la cabeza está covariando con los datos de la condición del animal, es decir, que hayan individuos que tengan mejor condición, que tengan un morfo, versus aquellos individuos que tienen peor condición, que tengan otro morfo, o que los datos de temperatura y salinidad estén relacionados a una cierta variabilidad fenotípica. Entonces, el análisis está aquí abajito, ¿cierto? Está el PLS del bloque 1, tenemos 4 valores de PLS, ¿cierto? Que están relacionados a estos 4 valores de salinidad, ¿cierto? Y si se fijan en general, la cantidad de ejes que explican la covarianza generalmente van a ser la misma cantidad que variables en el bloque más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, este bloque tiene 4 variables, tenemos 4 PLS, ¿sí? A pesar de que este otro set de datos tiene 40 variables, también genera 4 PLS, ¿ya? Tenemos entonces el valor de la fuerza de asociación, del coeficiente RB, también un poquito más grande, 0.05, pero en este caso fíjense que el valor de permutación es de 0,0002, es decir, altamente significativo y por lo tanto hay muy poca evidencia de que no son independientes, es decir, están covariando, ¿sí? Sabemos entonces que en este caso una de las variables del bloque 1 está covariando con alguna de las variables del bloque 2. Entonces ahora tenemos que identificar cuáles son esas variables. Veamos los coeficientes. Los coeficientes siempre nos van a ayudar a identificar. En este caso, fíjense de aquí, estos son los coeficientes. ¿Cuál es el valor más extremo? Salinidad. Fíjense, llega a menos 0,98. Y acá, abajo, deberíamos buscar los valores más extremos. Ahí tenemos un 0, menos 0,41. Yo creo que es el más grande. A ver, vamos a ver, pues son 40, así que. Sí, es el más grande. Ese 0,41 seguido por el 0,34. Entonces estos son el 3 y el 4. ¿Sí? El 3 en el eje Y, ¿cierto? Acuérdense que dijimos que eran cada 2. Entonces tenemos aquí landmark 1, landmark 2, landmark 3, landmark 4. Entonces landmark 3 en el eje Y, de forma negativo, y el landmark 4 en el eje X, también negativo. Veámoslo en el gráfico para hacerlo para verlo más fácil. Ya. Entonces aquí tenemos la distribución de los datos, ¿sí? Fíjense, tenemos en color celeste, ¿cierto? Y en color azul tenemos las variaciones. Dijimos que lo que más variaba estaba covariando, ¿cierto? Con la salinidad, ¿sí? Y si fíjense, tienen el mismo signo, ¿sí? Los 3 valores tenían signo negativo, la salinidad, ¿cierto? Con el landmark, dijimos 3 y 4. Y justamente aquí está el 4, aquí está el 3, ¿sí?
Ahora bien, el landmark 3 en este caso se refiere a la mandíbula, ¿ya? La mandíbula en este caso es más, si está más abierta o está más cerrada, ¿sí? Pero eso puede ser un efecto post-mortem, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las condiciones ambientales, es decir, porque haya más salinidad no va a tener la boca abierta y porque tenga menos salinidad va a tener la boca cerrada, ¿cierto? Lo que es más bien una cosa de cómo quedó preservado el animal después de recolectado. Entonces, ese landmark, como sabemos que hay una variabilidad asociada a un efecto no ambiental, sino que de manipulación, ¿sí? Ese lo dejamos entre, digamos, ahí entre comillas y vemos el landmark 4 en este caso. El landmark 4 es donde termina la mandíbula, ¿sí? Y en este caso sí es relevante eso porque que queda abierta o cerrada nos va a ubicar la posición del dentario, que es el último huesito. Ahí se lo voy a mostrar aquí al cerrar el paper. Ahí. ¿Bien? Entonces, ese es el landmark 4. Entonces, lo que me está diciendo es si está más adelante o está más atrás. Y ese movimiento relativo, adelante-atrás, genera entonces, ¿sí? Si volvemos acá, genera individuos que tengan un hocico más corto, más romo, o individuos que tengan un hocico más largo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que ver, efectivamente, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del cambio? ¿Ya? Entonces, porque tenemos los dos valores negativos, ¿sí? Negativo significa entonces que a menos salinidad, ¿cierto? Cuando hay menos salinidad, tenemos esta distribución de datos. Cuando tiene más salinidad, tenemos esta distribución de datos. El azul sería para más salinidad, el celeste sería para menos salinidad, ¿ya? Entonces, aquí podemos buscar alguna forma para identificar esa tendencia, ¿ya? Y mirando estos datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber, tener bien seguro entonces de que, bueno, ya primero que todo sabemos por estos resultados, ¿cierto? Al mostrarnos esto, sabemos que la salinidad es la variable más relevante dentro de los datos que tenemos considerados con respecto a la morfología de la mina, ¿sí? La salinidad está covariando significativamente, ¿sí? Con algunos cambios morfológicos, ¿cierto? Que están concentrados aquí en el Procrustes Coordinate 6, 7, 8, 9, quizá hay otros más que estén por ahí covariando, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ver la dirección del eje, como del eje de cambio, ¿ya? Entonces tenemos que nuestro bloque 1, ¿cierto? Nuestro bloque 1 de datos, dijimos que en este caso aquí están. El bloque 1, ¿sí? Son los datos ambientales. Y aquí vemos en el bloque 1, PLS1, el que tenemos que mirar, porque el PLS1 es el que explica más covarianza. El eje más largo es la salinidad, ¿sí? En el PLS2, que explica poquita covarianza, ¿sí? Veamos aquí. Esto es lo que explica de covarianza. El eje 1 explica un 70 y tanto por ciento, el PLC2 poquito más del 20% de la covarianza, ¿sí? Entonces, ¿la temperatura es importante? Sí, es importante, pero es más importante los cambios de salinidad, ¿sí? Más que los cambios de temperatura. Primero, los cambios de salinidad son relevantes. Segundo de importancia es la temperatura, y la condición del animal es casi irrelevante, ¿ya? ¿Sí, Tamara? Mi pregunta va, ya, en este caso sería la salinidad porque era como menos 0,94, ¿no? Exacto, Entre más se acerca al 1, digámoslo así, está más correlacionado. exacto. Ya sea Ya, positivo o negativo. ya, entiendo. A mí, en mi caso, como que me asustan los N, ¿Ya? porque como en terreno, en el sur tengo varios N, Ujú. pero en el norte Poquito. muy poco, o sea, 7 a veces. Mm. Entonces, ahí estoy como... ¿Qué vaya a hacer? Sí, mira, nosotros, Pero no puedo mentir, po, o sea, no, no, po. no, No, esas pues eran las mira, que habían, po, esto, esas mira, eran las que había en las esto es lo que hicimos poblaciones. nosotros, porque en este caso nosotros tuvimos un problema similar, ¿sí? Se muestrearon en 11, de hecho en 12,
se mostraron en 12 localidades, en una localidad no apareció ninguno, o estaba muy mal preservado el animal, así que se descartó. Se trabajó con estas 11 localidades, pero también tenía el mismo problema la Fernanda. Estaba muy desequilibrado el diseño. Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos localidades para tener un N más o menos parecido. Entonces tenemos estas dos que son como al norte de la península de Taitao, estas dos que son los canales centrales, estas dos que son los fiordos, estas dos que representan el estrecho de Magallanes y estas tres que representan como la escena extremo sur. Entonces, al agregar distintas localidades, digamos, que están como una misma rango de latitud o con condiciones ambientales similares, no tan contrastantes, con eso no reducimos el impacto que puede tener la gran variación en el muestreal. Que en algunas localidades puedes tener muchos ejemplares y en otros puedes tener poquitos porque habían pocos, y porque quizás en ese lugar se dan pocos ejemplares, porque no es la condición óptima. Pero no por eso tienes que descartarlo. ¿Sí? Claro, porque igual yo pienso que es un buen dato. O sea, que, por ejemplo, esas poblaciones que antes daban muchas flores, hace 10 años atrás, ahora no dan ninguna. Mm. O de 100 cactus, 7 de ellos están florecidos. Entonces, como que igual siento que es un buen dato, pues, ¿no? Claro, no, Mm. por supuesto que sí. Pero esa también puede ser una opción, como te digo, agregar, a hacer unidades muestrales más grandes. Y también pensaba como de otra variable, pensaba yo, como de cuánto, cuánto, la cantidad de individuos, o no, Como nada la que ver. densidad poblacional, también Sí, puede ser. Sí, porque más que mal es una variable denso dependiente, claro, porque podría estar relacionado con la cantidad de individuos. O sea, hay un poco individuos, la población va a haber quizá alguna respuesta forzada por esa baja densidad poblacional que va a forzar una cierta morfología, no lo sabemos. claro, eso no se sabe. Pero Ya, sería interesante ponerlo a prueba. Pero esa, volviendo a la temática, esa es una posibilidad. ¿Ya? ya, gracias. Entonces, volviendo al ejercicio entonces, como les digo, siempre es importante poner el ojo en el PLS1. Al igual que los análisis de componentes principales, se van a ordenar los ejes de máxima covarianza del más grande al más chico, y todos van a sumar 100. ¿Sí? Entonces, tenemos que comparar el primer componente principal, que es el PLS1, ¿cierto? Del bloque 1, con el primer componente principal, o el PLS1 del bloque 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos salinidad, lo vemos directamente, y acá podemos ver también los cambios, es decir, los cambios morfológicos. Entonces aquí tenemos la cantidad de varianza explicada, los 4 ejes, ¿sí? Y después tenemos el PLS1, que son los datos de morfología, ¿cierto? El bloque 1, y aquí tenemos el bloque 2, que son los datos perdón, el bloque 1 son los datos de datos ambientales, ¿sí? Y en el bloque 2, ahí está, en el bloque 2 son los datos morfológicos. Entonces aquí yo le puedo poner, entonces que me ponga un label data point, no se pueden ver mucho, pero aquí lamentablemente no se notan mucho los números, pero aquí podemos identificar que hay un 26, un 23 por aquí, ¿sí? Son números veintitantos, ¿ya? Entonces voy a mirar la salinidad. Entonces aquí estamos hacia el lado negativo, ¿sí? De aquí hacia el lado positivo, ¿cierto? Entonces, el valor, si se acuerdan que el valor de el PLS1, el bloque 1, indicaba que la salinidad era la variable más importante y tenía valor negativo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver los valores de salinidad asociados a estos individuos que son cerca del 20 y tanto, ¿sí? Entonces voy a ir a preliminares, voy a ir a mirar entonces las covariables, ¿cierto? Y vamos a ver los individuos que están aquí como el 20, dijimos 24, 23, 25 más o menos, ¿sí? 23, 24, 24, 25, aquí están, 24, 25, ¿no? Que serían, entonces aquí, si se fijan, la salinidad que tenemos es 14.1,
Entonces si se fijan, si vemos los datos de salinidad, ¿cierto? Los valores más chiquititos son 14.1, después suben a 28, 33, 30, 31. Obviamente se van repitiendo los valores, ¿sí? No hay mucha variabilidad de los datos, porque esos datos cambian entre localidad, ¿cierto? Y además y no consideran la variabilidad intraindividual de los especímenes. Pero sí vemos que los individuos, entonces el 23 y el 24, ¿cierto? Que estaban aquí, ¿cierto? En el lado negativo tenían los datos de salinidad más bajos, ¿ya? Entonces ahora que sé eso, entonces esto significa entonces que los datos, es decir, como habíamos dicho, el color celeste representa los valores que están hacia la izquierda, ¿sí? Con la imagen consenso, y el color azul representa la imagen final, ¿sí? O la imagen target. Entonces, ¿qué representa eso? Como vimos que los valores hacia la izquierda del PLS1, ¿cierto? Que son estos. Aquí los podemos poner también en... Aquí están. Aquí está el 24 y el 25. Se repiten muchas veces, pero aquí está el 24 y el 25, que son los valores que están más extremos, ¿cierto? Son los que tienen menor salinidad y los valores que están acá tienen mayor salinidad, ¿sí? Entonces, como tienen valor negativo y están hacia la izquierda, ¿cierto? Acá también, en el color celeste son los que están a la izquierda, por lo tanto son los datos. Este es el morfo, el color celeste, representa el morfo que tiene, está asociado a la menor salinidad. Y el color azul, que es la imagen final, que tiene valores positivos, va a representar, ¿cierto?, aquellos individuos que están acá. Y fíjense aquí, quizá podemos identificar el 4 y el 5, ¿cierto? Que se ve que están ahí. Y para confirmar, podemos ir aquí de nuevo a preliminares, no, aquí a las covariables, y nos vamos a mirar los individuos 4 y 5, ¿cierto? Y tenemos 14 también, punto 3. Ahí me copio. Aquí está. Es 4 y 5, ¿cierto? Pareciera que sí. En teoría es 4 y 5. Son todos 26 y 28. Mucho. Lamentablemente no alcanzo a ver bien estos números, porque eso nos puede dar la guía. Para hacerlo más fácil, porque aquí está el... bloque 2, porque estos son los cambios de forma. Bueno, entonces, como aquí tenemos los datos de salinidad, significa que, y como están negativos, significa entonces que mientras más hacia la izquierda me voy, más bajo es el dato de salinidad, y mientras más a la derecha me voy, más alto es el valor de salinidad. ¿Ya? Entonces, como está hacia el lado negativo, significa que ese cambio que está que significa hacia más baja salinidad, está covariando, entonces, con este movimiento también hacia la izquierda, ¿cierto? Es decir, tener hocicos más largos, finalmente, ¿sí? También se mueve hacia la izquierda, versus el movimiento del color azul que va hacia la derecha, ¿sí? Es decir, los landmarks se movilizan hacia la zona más distal del cuerpo. Entonces, ¿cómo lo interpretamos finalmente? ¿Sí? Que una baja salinidad está covariando con individuos que tienen un hocico alargado, y una mayor salinidad está covariando con individuos que tienen un hocico más romo, ¿sí? O más comprimido. Entonces, de esa forma, podemos establecer una covarianza significativa, ¿cierto? Y lo de significativo nos lo da este valor, ese test de permutación, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que los cambios morfológicos y la variación de la salinidad no son independientes, ¿sí? No podemos establecer con este análisis que hay una relación causal, ¿sí? Porque puede haber otra variable, que le llamamos esta variable latente, que es la que gatilla, ¿cierto? Que hayan estos cambios. Ahora bien, el valor de la covarianza del PLS es tan alta, 0.93, era algo así, ¿cierto? Menos 0.98, ¿cierto? Que eso sí nos puede estar dando un indicio, ¿sí? No una afirmación, pero sí un indicio de que la salinidad es lo que está gatillando los principales cambios morfológicos,
¿sí? Pero no lo podemos, la aproximación estadística no nos permite de establecerlo así a rajatabla, ¿sí? La podemos dejar como una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Y acá, finalmente aquí está la separación, ¿cierto? En los valores singulares, ¿cierto? De cada uno de los PLS, los 4, y nos muestra el valor P. En este caso tenemos estas dos ejes de covarianza, ¿sí? Son todos significativos, ¿sí? Son todos relativamente altos, siempre bueno, no siempre va bajando, pero en este caso es bien alta, la correlación es significativa, se explica un alto porcentaje de covarianza, y con esto podemos identificar entonces cuáles son las variables que están más covariando. En este caso, la forma de la longitud del hocico con la salinidad, ¿sí? Y eso es un resultado súper interesante porque desde esa perspectiva podemos establecer algunas inferencias, ¿sí? Porque ya sabemos entonces que si la salinidad afecta a esta morfología, entonces podemos inferir que, por ejemplo, con el aumento, con el cambio climático y el aumento de los deshielos, por ejemplo, de campos de hielo norte, campos de hielo sur, que van a afectar la salinidad del sistema costero, podría haber una respuesta morfológica de parte de este animal o de otros animales que vivan en la zona costera, ¿sí? Y eso puede ser muy interesante, tener una aproximación más predictiva de lo que eventualmente puede estar ocurriendo con este tipo de organismos, ¿sí? Entonces, con esta aproximación estadística, con el PLS, podemos finalmente establecer covarianzas entre set de datos, ¿sí? En este caso, hemos visto ejemplos con datos de dieta, ¿sí? Donde en este caso, al integrarlo por especie, ¿sí? No encontramos una covarianza significativa, pero y tenemos también este otro ejemplo, donde la morfología tiene una clara influencia por parte de la salinidad, y si se fijan aquí, este porcentaje de covarianza, esta correlación y este valor P también nos está diciendo que el PLS2 también es importante, ¿sí? Porque tiene un 23% de covarianza, y esa segunda variable es la temperatura, ¿cierto? Que aparece aquí en el bloque 1, ¿cierto? Aquí hacia abajo, ¿cierto? También es una variable importante, pero es más importante la salinidad, principalmente por las unidades de cambio, ¿ya? Y eso también es importante tenerlo en consideración. Cuando trabajamos con estas matrices de datos, eh, aquellas variables que numéricamente tengan valores más diferentes son las que nos van a gatillar mayores diferencias, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con datos de pH, temperatura, salinidad, ¿sí? Ustedes saben, el pH, la variabilidad del pH numéricamente hablando es bajita, ¿cierto? De 7,1, 6,8, ¿cierto? Difícil encontrar en un ambiente natural abierto, a no ser de que sea una zona extremófila, ¿cierto? Un extremófilo, eh, temperatura, valores de acidez muy bajos, ¿cierto? O muy altos, ¿sí? Entonces, generalmente los valores de variación del pH, por decirle, andan en el 0,1, 0,5, 1, ¿cierto? Es decir, no más que eso. Si estoy en un ambiente en un estuario, por ejemplo, la salinidad puede cambiar de 10, ¿cierto?, a 35. Entonces, la variación numérica, estamos hablando de 25 números que cambian. Y la temperatura también puede variar, por ejemplo, del verano al invierno podría cambiar de 10 a 18, 20 grados, ¿sí? También 10 unidades. Entonces, aquella variable que muestre numéricamente mayor variación siempre va a ser la que va a arrastrar o la que va a llevarse mayor fuerza de cambio, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Y por eso mismo quizás sería interesante tratar de escalar estos valores, ¿sí? No trabajar con los valores absolutos, sino que también, como alternativa, usar valores relativos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A calcular, por ejemplo, la media de todos los datos ambientales y trabajar después con los residuos o con los, sí, con los residuos, con valores, con anomalías, por ejemplo, también. Entonces, tienen anomalías, van a tener valores positivos o negativos cercanos al cero,
no van a variar mucho numéricamente hablando los valores, y eso podría mejorar la identificación de las variables que son factores causales para explicar la variabilidad morfológica. ¿Sí? Esa es como una sugerencia o para un punto a tomar en consideración, porque en este caso, de estos 4 variables que teníamos en estudio, la salinidad numéricamente era la que mayor variaba. Después la temperatura, y estos valores, como son números chiquititos, ¿cierto? No tuvieron mucha relevancia cuando se compararon con estas otras variables que numéricamente cambiaban más. ¿Ya? Sí. También se podría inferir que, por ejemplo, que los individuos juveniles están a menor concentración de salinidad y decir que los adultos están a una mayor profundidad, por lo tanto tienen mayor concentración de salinidad y menor temperatura. ¿Se podría inferir eso que los juveniles? En este caso no, porque esto se hizo con los residuos de la relación, es decir, se le extrajo el efecto alométrico. Si no se le saca la alometría, y efectivamente hay una covariación entre tamaño y forma, sí podría estar pasando lo que dices tú, Juan. Pero en este caso no hay efectos de tamaño. Entonces no hay... ese cambio de hocico tampoco es alométrico. Sí, pueden haber individuos grandes o chicos y van a tener también hocico alargado o hocico romo. ¿Ya? Porque, bueno, eso lo sé porque he estado mirando harto los datos, pero el principal cambio alométrico en estos bichos es el tamaño del ojo. No, no sé si aquí está, por ejemplo, se vea, esto es sin alometría, no, esto es regresión a alometría. No. Aquí está, mira, esta es la alometría del animal. Y si te fijas, lo que más cambia es el tamaño del ojo. En este caso, el color celeste representa la imagen consenso, o mejor dicho, la imagen inicial, los individuos chicos, y el color azul representa los individuos grandes. ¿Ya? Y las cosas que principalmente cambian son el tamaño del ojo, la posición relativa del opérculo y este poro sensorial que es de este canal, que también se moviliza aquí en la vertical. Y sería, es decir, si te fijas, no hay muchos cambios asociados al tamaño lo largo, lo corto del ojo, digamos, del hocico. Entonces, esa diferencia que uno podría pensar, es decir, la puede poner a prueba, eso es lo bueno, porque son, más que inferirla, la puede hipotetizar y poner a prueba de inmediato, porque está la información. Porque yo miraba los pesos y los individuos que tienen mayor cantidad, o sea, que los más pesados son los que están a mayor concentración o sea, la mayor salinidad, Claro. creo. Oh, esto es mucho. Profe, no le entendí mucho sobre los residuos que estaba hablando recién. Ya, sí. Lo que pasa es lo siguiente. En el caso tuyo, por ejemplo, Tamara, tú vas a tomar datos ambientales, ¿cierto? Y vas a tener datos de temperatura, datos de humedad, ¿cierto? Humedad, y la humedad en porcentaje. Sí, 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 sí. O Ya. sea, todo eso es del Workly. Claro, exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía era, por ejemplo, ya tú tienes datos de temperatura, para tener temperatura del momento en que fuiste a muestrear, pero no sabes ese día que muestreaste, ¿cierto? La temperatura del aire era una temperatura normal o quizá no representa la temperatura que ha tenido la planta o la flor durante todo su desarrollo. Porque Comprendo. ¿sí? Tú vas ese día y tienes un dato de ese día. Pero, por Exacto. ejemplo, si puedes recopilar la información del anterior, no sé, pues del último mes, ¿ya? Entonces Ya. tienes datos del último mes. Pero ¿cuál de todos esos datos del último mes usar? De repente usar un promedio, ¿sí? Ya le comprendo, ¿Sí? sí. O lo otro sería el residuo, me refiero, o una anomalía. Es decir, ¿qué es lo que hago yo?
calculo, por ejemplo, el promedio de los últimos 3 meses, ¿ya? Ya, Y comparo después el dato que obtuve cuando yo fui a muestrear respecto del promedio. ya Entonces, comprendo. por ejemplo, Sí, fuiste justo un día que era helado, ¿ya? claro. Que estaba nublado, que estaba helado y no es como lo típico. Entonces, fuiste y había, no sé, 11 grados. Y la media de Mm, los últimos 3 meses, o por último, el último mes, por ejemplo, que estaba en la flor, es, por decirte, 12. Entonces, tú fuiste a -1 o -2, ¿cierto? Porque había, no sé, pues, había 11 grados, 10 grados cuando fuiste y cuando la media es 12. Entonces, cuando tú fuiste había -2 respecto de lo normal. ay, comprendo. Entonces, ya no pones el valor 11 en tu análisis, sino que pones -2. Mm, Entonces, ya, sí, entonces sí, la sí. variación, numéricamente hablando, ya no es grande o chica, sino que es relativa respecto a la media, a la tendencia central de los datos. Ya, ya ¿Ya? perfecto. Y en tu caso, también, como vas a trabajar con datos de porcentaje, esos datos de porcentaje de humedad deberías transformarlos con datos arcoseno, por ejemplo, una función arcoseno, para sacarle el efecto del porcentaje, ¿ya? Porque, no sé, pues un 80, porque si va a tener 80, 88, 77, como son números grandes, te puede arrastrar cualquier valor muy chico, que haya no sé, un lugar que sea muy seco, ¿cierto? Que tenga un valor muy bajo de humedad, se te va a perder porque haya uno o dos datos de altos de humedad. Entonces, para evitar esos problemas, le aplica una función, ¿cierto? Puede ser la arcoseno o la logit, y después de eso lo incorporas a tu matriz de datos morfológico, morfométrico. Entonces también puedes usar un PLS para comparar tu set de datos morfométricos lineales con tu set de datos ambientales. ¿Sí? Así que bueno, mi sugerencia es que ustedes exploren un poquito la matriz de datos que les compartí, ¿cierto? Con lo que hemos visto ahora, porque como nuevamente, que una característica de la morfometría geométrica es que hacerla, ¿cierto? Una vez que están los datos digitalizados no cuesta nada, pero cuesta interpretar. Y para interpretar, y mejor hacer. Entonces, la idea es que ahora ustedes hagan este ejercicio, lo desarrollen, hágalo en el caso de, voy a cerrar este, voy a abrir de nuevo el de Diogenistis, ¿ya? Que es el que ustedes tienen disponible. Ese entonces, esa matriz de datos, ustedes pueden hacer un PLS para todos los datos, sí, para todas las dos especies, porque acuérdense que en ese trabajo hay dos especies de pescadito. Ya no me lo abro, vamos a cerrarlo. Y con eso con ese set de datos, entonces ustedes hagan un PLS para todos, las dos especies en conjunto y también separado, ¿ya? Para ver qué les arroja. eh, si es que de repente quizás una especie tiene una mayor covarianza que otra, ¿ya? Porque también puede que no necesariamente las respuestas van a ser similares o lineales entre dos especies distintas, ¿sí? Entonces, esto parte, digamos, como, o es parte del proceso de exploración de los datos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaba? Cursos. Aquí está. Profesor, en ese ¿Sí? artículo anterior de los Ujú. pececitos, el paper decía nicho Sí, sí, lo que pasa y... es que era el nicho trófico. Ah, ya, ya, nicho Entonces, trófico. Ok. el nicho trófico era como la disponibilidad de presa y Ah, la cantidad de alimento que hay en el contenido estomacal. Entonces, lo que encontramos dentro del estómago era nuestro proxy de nicho trófico. Entonces, la comprendo. idea era ver si se superponía o no se superponía el nicho trófico y si esta poca superposición o alta superposición se podía ver reducida sí, reducida por diferentes morfologías. ¿Ya? Entonces, por eso era importante ver qué estructura era la que identificaba o que estaba covariando con la dieta. Sí, sí, Entonces, comprendo. Entonces aquí está, entonces la idea es que ustedes aquí, bueno, aquí está por separado, entonces la idea es que ustedes vean los resultados por separado para cada especie y vean y hagan también el ejercicio
haciendo este put within, ¿cierto? Species, ¿cierto? Es decir, agregando por especie, haciendo el PLS para las dos especies en conjunto. ¿Ya? Ya, eso. Déjate compartir. Así que, si alguien tiene alguna duda o consulta respecto a al método que hemos visto hoy día, háganla de inmediato si quieren, pues, si tienen la duda. Si no, bueno, lo guardan para después y para una siguiente reunión lo discutimos, lo conversamos. ¿Sí? Ya. Está más calladito, ¿ah? Mientras más pasa el semestre, más callados están. Estresado. Exactamente. Nos pasa a todos, así que no, Mm. no me urjo por eso. Bien, chicos. Dejamos hasta acá entonces, el día de hoy. Y bueno, espero que no haya sido tan denso la explicación. Quizás sería bueno después que voy a revisar el video. Ya, yo lo voy a subir en breve al canal para que ustedes puedan tener acceso a él para revisarlo, ¿sí? En caso de que tengan dudas de este ejercicio de PLS. Profesor, ¿Sí? igual el PLS es como bien infinito, siento yo, porque igual uno puede, por ejemplo, con las flores, no sé, por relacionarlo con las abejas, por ejemplo, ya Sí. poner una abeja y no, en esta población 0,000, y en la otra población 1,1,1,1 porque se encontró esta abeja. O también se ha dado, por ejemplo, con el PLS que estudien como el paisaje que se encuentra, estudios de paisaje, por ejemplo, de una especie. Tendría que ver cuáles son las variables a considerar. Sí, Ya, sí, si puedes, yo creo que teniendo un proxy, ¿cierto? Del ya. paisaje o de diversidad también, porque tú puedes incorporar datos comunitarios, datos poblacionales, datos de interacciones, como bien decía, Mm, ¿cierto? A, planta ambiente o planta animal, ¿cierto? Eh, entonces, claro, todas esas variables tú las puedes considerar. Lo importante es tener claro cuál es tu bloque de datos, ¿sí? claro. Como decíamos al comienzo de la clase, el PLS no nos sirve para identificar cuántos bloques de datos hay, ¿sí? Sí. Sino que tú dices, ya, yo voy a tener 2 bloques de datos o 3 bloques de datos, pero no los puedo meter los 3 a la juguera, tengo que hacerlos par por par, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener clarito qué representa mi bloque 1. Y lo que obviamente más fácil de entender que nuestro bloque 1 va a ser nuestras coordenadas de Procrustes, que son nuestra representación de la forma del, del modelo de estudio. Y las otras variables pueden ser una configuración dentro de la configuración inicial, ¿cierto? Una subunidad. Entonces, lo que hacemos es hacer un análisis de integración, ¿cierto? La diferencia es que esta aproximación complementa, ¿cierto? El coeficiente RB cuestionado y el coeficiente CR, ¿cierto? Que es el que propuso Adams, ¿cierto? El 2016 y que vieron con Hugo. Eh, este PLS sirve para complementar ese análisis, ¿ya? Pero no lo suple, ¿ya? Porque el CR finalmente es el que nos da si aceptamos o rechazamos la hipótesis de modularidad o no. En este caso, lo que nos dice es solamente si están covariando o no están covariando los bloques de datos, en este caso los módulos dentro de la configuración, ¿ya? Pero tenemos el otro lado bueno, es que nos permite identificar variables dentro de bloques, ¿sí? Pero tenemos que tener clarito cuáles son nuestros bloques de datos, ¿sí? Entonces, ese otros o esa infinidad de cosas, sí, pues tiene mucha potencialidad el PLS. Y la otra aproximación es usar Permanova, ¿cierto? Que pone a prueba, pero en ese caso no es la covarianza, sino que compara las distancias, ¿sí? Tiene que tener una medida de distancia, que en este caso no sé si se podrá usar una distancia de Procruste, porque la distancia de Procruste compara entre formas, ¿cierto? Pero quizá la distancia entre la forma y las variables, ¿cierto? De interés, que puede estar calculado, estimado a través de alguna métrica, ¿sí? Que puede ser incluso una matriz de diversidad alfa,
¿cierto? Si, por ejemplo, ya tú quieres ver, incorporar variables comunitarias, ¿cierto? Si estáis viendo la planta, pero al mismo tiempo puedes ver todos los epífitos asociados a la planta o los otros organismos que están presentes. Por ejemplo, empieza a identificar, a contar polinizadores y tiene un dato de riqueza de polinizadores, diversidad de polinizadores, también las podrías incorporar. ¿Sí? Entonces, tiene una amplia flexibilidad desde esa perspectiva. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Ya. Bien, chiquillos, muchas gracias por su presencia y nos juntamos entonces el próximo jueves, que deberíamos ver simetrías. ¿Sí? Vamos a incorporar la parte de simetría, simetría bilateral. Vamos a ver algunas cositas de simetría radial. ¿Sí? Va a ser más bien teórica esta, más que nada porque yo, hasta el momento, mi estudios siempre han sido sin incorporar la simetría. Entonces, no tengo datos como para que juguemos a hacer cálculos, pero vamos a ver la parte teórica, les voy a enseñar alguna clasificación respecto a la simetría y los tipos de simetría. ¿Sí? Y cómo esto, cómo el estudio de la simetría también nos da luces, ¿cierto? De cómo esta simetría puede variar en la ontogenia a las mismas escalas que hemos visto que pasa con la alometría. ¿Sí? Ontogenética, estática, evolutiva. ¿Ya? Así que eso. Que tengan excelente resto de la tarde y un mejor fin de semana. Profe, Diga. quería mostrarle algo de lo que ha avanzado sobre el trabajo, a ver si me puede ayudar. Ah, claro. Espera, ¿le pongo pausa o quieres que quede grabado todo eso? No, póngale pausa nomás.